Génesis capítulo 12. Dice así la palabra. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Versículo 4. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía, ¿cuántos años? 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Amén y amén. Tome asiento, por favor. El capítulo 12 del libro de Génesis, según la Biblia, es el nacimiento de todo. ¿Y por qué digo de todo? Porque en el momento contextual, real de esta cita bíblica, Abraham, sin H, Abraham vivía en una ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Ahí lo dice, Ur de los Caldeos. Y Harán, antes de vivir en Harán, su padre viene de Ur de los Caldeos, están en Harán. Y Harán es una ciudad, un puerto muy famoso, muy poderoso. Abraham es un hombre de una familia bien acomodada. La historia nos enseña que Abraham tiene propiedades, su familia tiene mucho dinero. Es una familia bien acomodada y bien reconocida. Pero en la época exacta de esta cita bíblica hay una cualidad, y es el politeísmo. Es una sociedad politeísta debido a que en cada casa, en cada familia, cada persona tiene su propio Dios. Politeísmo traduce muchos dioses, muchos dioses. Y quiero decirte que hasta este momento, según la cronología del tiempo de la Biblia, desde Adán hasta Abraham, han pasado más o menos 2000 años. 2000 años es mucho tiempo, ¿verdad? Pero Dios no se ha revelado de una manera plena y total como lo empieza a hacer. Sí, respaldó a quién. Recuérdeme, antes de Abraham, ¿quién viene? ¿Quién? Noé. Sí, recordamos el respaldo de Noé, su descendencia, todo lo que viene sucediendo. Pero de allí, desde Adán, Noé, llama mucho la atención este momento. Porque, ¿cómo se le llama a Abraham? ¿Quién me recuerda? ¿El qué? El padre de los de la fe. Porque lo que el hombre perdió cuando desobedeció a Dios es la vida del Espíritu. Y uno de los dones del Espíritu es la fe. Alguien que practica el pecado, o que está en pecado, o que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, no tiene fe, tiene creencias. Cuando tú practicas pecado, mírame acá, tu fe se debilita, tu espíritu se apoca. Tu espíritu, no el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es el mismo. Pero cuando tú practicas pecado, el espíritu se contrista. El espíritu de Dios, y tu espíritu mengua
y tu carne crece, por lo cual la verdadera fe se debilita. Tienes creencias como el día de hoy, y lo mejor de todo es que a muchos de ellos que practican esas creencias, las tinieblas les respaldan, concediéndole lo que quieren y les hacen creer que están en lo correcto. Por eso hoy se practica mucha hechicería, brujería, santerismo, situaciones que día a día y año tras año atan a la sociedad. Usted como creyente no puede practicar nada de ello. Que las 12 uvas, recordando cada uva el mes de cada año siguiente, pues si quiere cómase una ensalada de frutas, hermano. Pero lo que le va a mantener un año de bendición no son 12 uvas, sino nuestro Señor Jesucristo. Que la ropa interior amarilla, qué cantidad de tradiciones. Pues quiero decirle que de la época de Abraham a hoy no hay mucha diferencia. Salga hoy, 31 de diciembre del 2014, y vaya a una familia pagana que no cree en Jesús. A ver, hoy mucha gente va a practicar su creencia en el lugar donde él dice que se reúne con Dios, sea cual que sea la denominación. Pero el que cree en Dios, su fe y su relación con Dios es por medio de ¿qué? De la palabra. Vaya a una familia numerosa donde no tengan la fe en la palabra, aunque se congreguen en algún lugar. ¿Y usted qué va a encontrar? Politeísmo. Vaya a esa familia y mire que todos tienen su propio Dios. Algunos se comen las 12 uvas, su Dios es esa creencia. El otro cuenta dinero a las 12 de la noche, ese es su Dios. El otro mete 3 papas debajo de la cama para que le salga la que no está pelada, ese es su Dios. El otro escoge una maleta a darle la vuelta a toda la cuadra, ese es su Dios. El otro está ahí ahorita en el baño dándose el gran duchazo con las 7 hierbas del indio amazónico, ese es su Dios. El otro está colocando los 3 ajos machos debajo de la cama, la sábila nueva, la herradura. Es una sociedad politeísta, aunque todos nombran a Dios y a Jesucristo. Pero Cristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La iglesia de Jesucristo solo tenemos un Dios, y es un Dios verdadero. Y quiero recordarle, a la luz de la palabra, aquí en esta enseñanza, en esta escritura, las características que nos da el ser verdaderamente iglesia de Jesucristo. Venga la palabra. Capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Y dijo Dios a Abraham, dice en la versión Reina Valera, ¿verdad? Sí, dice así, sí. Pero acá dice: un día el Señor le dijo a Abraham. Le estoy leyendo versión Dios habla hoy. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que te voy a mostrar. ¿Qué es lo primero que encontramos acá? ¿Qué es lo primero que encontramos? Abraham está oyendo la voz. Abraham está hablando con Dios. ¿Tú sabes por qué no hay fe en tu vida? Porque tú no hablas con Dios. Tú hablas con tus problemas, tú hablas con tu pasado, tú hablas con tu futuro, tú hablas más con los hombres y no con Dios. Y hasta que tú no oigas la voz de Dios, tú no tendrás fe verdadera. Creencias, muchas. Las espigas en la mesa. ¿Sí? Mire, yo le voy a decir algo. Hay mucho creyente que dice ser hijo de Dios y vaya y mire el paganismo, la brujería y la hechicería que está practicando esta noche. O somos o no somos.
O somos o no somos. Entonces, a la hora de usted verdaderamente ir a reclamar su herencia, Dios le dice: tú no eres hijo mío. Porque la cédula de ciudadanía con la que tú reclamas la herencia es la fe. Y tú tienes fe en mí, pero en aquel y en aquello y en el otro y en esto. Pero fe verdadera en mi Hijo Jesucristo no. ¿Por qué? Porque para ti lo más importante no es oír mi voz. Primera característica que tiene la iglesia de Jesucristo: oímos la voz de Dios. Dice, un día el Señor le dijo a Abraham. Abraham había hablado con Dios. Venga, más adelante en el versículo 4, ¿cuántos años tenía Abraham? Era un hombre curtido, era un hombre maduro, era un hombre adulto, era un hombre que ya había sido tratado en la vida, que sus pasiones, deseos y emociones ya habían pasado. Era un hombre que había capitalizado, era un hombre con poder, era un hombre que no así como así cualquiera lo iba a convencer. Como dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué un hombre que lo tiene todo, escúcheme, que es dueño de las empresas de busetas, de taxis, que es dueño de las multinacionales, que es dueño de poder, de reconocimiento? Oiga, ¿por qué un hombre con esas características? Venga aquí, ¿qué le dijo Dios? Le dijo: deje todo. ¿Qué le dijo? Deje todo, deje tu tierra. Cuando le dijo deja tu tierra, ¿qué le estaba diciendo? Deje sus posesiones, tus parientes, tus apegos y la casa de tu padre, tus tradiciones, para ir ¿a dónde? A un lugar que tú no conoces. Oiga, venga para acá, venga para acá. Cuando usted a alguien le propone un negocio, ¿qué es lo que usted dice? ¿Cómo es? ¿Cómo me certifica usted? A ver, muéstreme que esto me conviene. ¿Qué me garantiza que yo invierto y vale? Si alguien viene a decirte: venga, le tengo todo listo para que se vaya a otro país. Bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿Ya hay contrato de trabajo? ¿Dónde voy a vivir? ¿Y allí cómo es? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cómo la? Usted sabe, ¿verdad? Ahora mire lo que está sucediendo con el primer hombre a quien se le concede fe. La verdadera fe nos permite dejar todo lo que hemos tenido y vivido, sea bueno o malo, para ir a cumplir la voluntad de Dios. Oiga, a cumplir la voluntad de Dios. Quiero recordarle que cuando usted lee el Génesis, Abraham tuvo momentos de hambre, momentos de guerra, momentos de dificultad, momentos difíciles. Pero ¿qué lo mantenía ahora Abraham? Ya no era el famoso y el poderoso de Harán, ni de Ur de los Caldeos. Ahora Abraham lo movía una amistad que tenía con un Dios vivo y real. Y hoy la humanidad depende de la pensión del político, del gobernante, la mujer del marido, los hijos de los padres del gobierno, de todo el mundo. Los hombres son esclavos unos de otros. ¿Por qué? Porque somos poquitos los que verdaderamente confiamos y dependemos de Dios. No es fácil en la carne, pero cuando usted toma en serio el oír la palabra de Dios, Dios en cualquier momento te puede decir: tranquilo, ve por allí que tú no sabes, no conoces, pero yo te garantizo que va a ser mejor allí que aquí. Y Abraham lo tenía todo. Hay personas que o lo tienen todo o no tienen nada. O teniéndolo todo, viven como si no tuvieran nada. Venga aquí. Y Dios le está diciendo: oye mi voz y deja todo eso a lo que tú llamas Dios,
y deja esos apegos, y deja ese pasado, y deja esas tradiciones, y deja esas creencias, y camina en el camino, la verdad y la vida, y te darás cuenta que soy real, y que tengas o no tengas hoy, lo que viene siempre será mejor para ti. Siempre. Él no nos está diciendo problemas no vas a tener, dificultades no vas a tener, adversidad no vas a tener, pero vas a tenerlo todo. Pero aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tengas miedo, que yo estaré contigo. ¿Cuántos lo creen? Seguro usted lo cree en fe o en creencia. Entonces dése cuenta que Abraham escuchó la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, tremendo, gloria a Dios. El que escucha la voz de Dios será llevado a otra dimensión. ¿Cuántos lo creen? Este capítulo 12 yo lo llamaría como año nuevo. Este es el 31 de diciembre de Abraham. Era 31 de diciembre para Abraham, porque Dios le está diciendo atrás. Oiga, ¿cuántos hoy ahorita están diciendo con un whisky y un cigarrillo: a las 12 de la noche no vuelvo a fumar ni a tomar? Ya mandé por 3 botellas y 2 paquetes más. Me voy a fumar todo porque no vuelvo a tomar y a fumar. Y por allá el 20 de enero, un hito. ¿Cuánta gente empieza dietas? No vuelvo a decir groserías, no vuelvo a ir allí, no vuelvo a hacerlo. Lo hacen en su carne y es imposible. Espero que ninguno de ustedes esté aquí con promesas de que solo hasta hoy hizo esto en la carne. Pero si usted está en la fe de Abraham, quiero decirle que a partir del momento que usted es consciente que por oír la voz de Dios usted tiene la verdadera fe, entonces escúchame, venga para acá, escúchame. Cuando usted tiene la verdadera fe, ahora sí viene un año nuevo. Así sea en enero, en febrero, en marzo o en abril. ¿Cuántos ya hemos tenido un año nuevo? Y no tenemos que esperar a emborracharnos, ni a hacer el ridículo, ni a hacer tonterías a las 12 de la noche de una fecha especial. Aló. ¿Para cuánto ya todo ya es un año nuevo? ¿Verdad? Porque ya no, ejemplo, ya no hacemos el ridículo. Primera característica: oiga la voz de Dios. Y cuando usted oiga la voz de Dios, lo primero que Dios le va a decir: mira, yo no te voy a dejar en la calle, pero tienes que renunciar a muchas cosas. Yo no te voy a quitar tu familia, pero deja los apegos. Yo no te voy a sacar de tu casa, pero renuncia a tus creencias. ¿Para qué? Para ir a la tierra que te voy a mostrar. ¿Cómo se llama esa tierra? La vida del Espíritu. Jesucristo. Esa es la vida del Espíritu, ¿verdad? Y mire la promesa. ¿Cuántos saben esto tan grande? Mire lo que le dijo: con tus descendientes voy a formar ¿qué? Una gran ¿qué? Nación. ¿Cuántos son descendientes de Abraham aquí? Aló, amén. Abraham es el hombre que recibe fe, y usted y yo tenemos la misma fe, porque él la recibió por oír la palabra de Dios. Y Dios prometió que aquellos que oyeran la voz de Dios recibirían la fe, y que por tener esa fe somos la gran nación del Dios y Padre nuestro. Aló, usted es una gran nación, sus hijos son esa gran nación. Esta palabra se cumplió ya hace 2000 años. Y luego dice: voy a ¿qué? A bendecirte y hacerte famoso. Aló, ¿hay alguien que reciba esta palabra esta noche? Y luego dice: y serás una bendición para otros, por la fe, por obedecer. Y serás, dice, bendeciré a los que te bendigan. ¿Qué pasa con los que te bendicen? Son benditos. Y luego dice: maldeciré a los. Yo por eso nunca maldigo, porque si al que estoy maldiciendo es un hijo de Dios, me estoy maldiciendo a mí mismo. Y maldecir es mal hablar. Cuando usted le habla mal a un hijo de Dios, te estás metiendo en un problema. Hay gente que se congrega y no sabe por qué no crecen, por qué no tienen una vida próspera, en el sentido de que
prosperidad es tener un buen viaje, ¿por qué su vida no es un buen viaje? Porque tú estás cargando con esa maldición. Hablas mal de todo el mundo. Hablas mal de los hijos de Dios. Oye, ¿hay quien dijo que los hijos de Dios somos en el sentido humano y carnal perfectos? No, esa es nuestra debilidad, que Él se hace. ¿Cómo? ¿Cómo se muestra Él? Fuerte en mi debilidad. Yo le sugiero que si el Espíritu Santo le está recordando y redarguyendo que tú has soltado palabra de maldición contra un hijo de Dios, que tú pidas perdón para que se borre hoy mismo, ya mismo, todo aquello que ha venido contra tu vida. Hazlo ahora. Pídele perdón a Dios. Cancela palabra de maldición. Cancela palabra mal hablada, malos deseos, malos pensamientos, malos sentimientos que soltaste contra alguien que tiene fe en Jesucristo, que de pronto en un momento específico te ofendió, te hirió, te maltrató, ¿verdad? No es que justificamos a esa persona, pero Dios te estaba probando y pudiste perder la prueba. Tenemos derecho a todo menos a maldecir. Aunque nos hieran, debemos ¿qué? Bendecir. Y dice: a los que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Si se da cuenta que aquí no dijo a los judíos, dijo a todas, a los gentiles. Esta es la gracia de Dios. Capítulo 12 de Génesis, versículo 1. Aquí no existía la ley. Moisés no había nacido. No había que matar corderos todavía, ni ir a ningún templo. Abraham, por oír la voz de Dios, Dios lo justificó y lo hizo bendito a él y a todos nosotros, porque estaba oyendo ¿a quién? A Jesucristo, que es la palabra de Dios. Lo primero es oír la palabra de Dios. Pero mire lo segundo. Lea el versículo 4 conmigo. Leo versión Dios habla hoy. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. ¿Cuál es la segunda característica? Ponga en práctica la palabra. Viva la palabra. Ahí está el secreto de todo. Óigala y vívala. Óigala y vívala. ¿Usted por qué no vive la palabra? Porque no la oye, no persevera en oírla. Nadie podrá vivir la palabra de Dios hasta que no la oiga constante y perseverantemente. Hay que oír la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que oírla. Y dice que tenía ¿cuántos años? 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra prometida. Yo siempre, por la gracia de Dios, comprendí algo. Dios llamó a Abraham a los 75 años para que ninguno de nosotros tengamos la excusa de decir: es que soy muy viejo para creer. Nadie puede decir que es muy viejo. ¿Quién aquí tiene más de 75 años? ¡Ninguno! Y entonces, con menos de la mitad de la vida de Abraham, ¿por qué dices que no tienes fe? No quieres tener fe, no quieres oír la voz de Dios. Oye la voz de Dios, óyela, sumérgete, dale a la palabra de Dios el primer lugar. Venga conmigo a Josué 1:8. Josué 1:8. Mire, ¿sabe cómo dice la versión Dios habla hoy? Escúchelo. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Qué dijo? Repite siempre, medita, para que esa palabra se encarne en ti, para que el Espíritu te avive. Esa palabra primero te da fe, luego te limpia, luego te regala ese nacimiento nuevo, te fortalece y te enseña la voluntad de Dios para que la puedas poner en práctica. Aleluya.
tremendo, ¿verdad? Ahí estaba él. Repite a toda hora esa palabra que yo le di a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, ahora a Josué. Y mire cómo termina el Señor allí en Juan, capítulo 14 de Juan, el versículo 23. El que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Guardar la palabra se resume en meditarla, repetirla y vivirla. Vamos a mirar, ¿qué fue lo primero que hizo Abraham? Oyó la palabra de Dios. Después de que la oyó, la creyó. La creyó. Y después de que la creyó, perseveró. Y después de que perseveró, la hizo vida. Oír, creer, perseverar, vivir. Oír, creer, perseverar, vivir. Porque venga, cuando usted empieza a meditar la palabra, le van a venir voces a decirle: ¿y qué hace ahí? Repitiendo como lora. ¿No es que todo sigue igual? Mire, está repitiendo y antes se le desarregló todo. Mire, va en la mitad del Salmo 51 y dése cuenta que más rabia siente por dentro. Va en la mitad del 91 y lo acaban de robar. Va en el 127 y usted no sabe qué hacer con su vida. Va en el 23 y mire todos esos problemas que tiene. ¿Para qué repite esos versículos? Usted está meditando, pero no está creyendo. Y ese es el libre albedrío. Coja la palabra, memorícela, repítala, medítela y despertará esa fe verdadera, ¿verdad? Oír, creer, pero viene algo precioso. ¿Qué? Perseverar. Porque hay gente que empieza a meditar la palabra con un propósito: que mi hogar se arregle. Y se le arregló el hogar, se arregló el marido, se arreglaron los hijos, se le arreglaron las finanzas, se sanó de la enfermedad y nunca más la palabra. Ya, gloria a Dios. Es que ni siquiera digo nunca más congregarse en un lugar, porque ¿a qué vas a venir a un lugar si no tienes la palabra en ti? Hay mucha gente que se congrega en muchos lugares, pero no se congregan donde se deben congregar, en el templo de Dios. Créela. Creerla es déjela entrar. Déjela entrar. ¿Por qué? Porque usted puede colocar un versículo aquí, pero con otro pensamiento más fuerte al lado. Usted puede estar diciendo: el Señor es mi pastor, pero al lado: híjole, ya van a ser, ¿cuánto falta para que se acabe el año? Entonces, usted no la cree, no la deja entrar. Primero, oiga la voz de Dios, mantenga un versículo, mantenga un versículo. Dos, después de que mantenga el versículo, déjelo entrar, créalo. 3, persevere. Y 4, pónganlo en vida. Colóquese sobre sus pies, iglesia.